Hola a todas, qué gusto poder compartir con ustedes y nuevamente, por supuesto, con José Miguel. Gracias, Lore, por darnos el espacio. Partir agradeciendo al gobierno regional metropolitano, quien está desarrollando de la mano de Fundación Arturo López Pérez este programa de inclusión, de prevención del cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Estamos muy contentos además porque estamos justo en el mes de concientización, de sensibilización del cáncer de mama. Así que les voy a aprovechar de presentar a quien nos va a acompañar hoy día, entregándonos todo su conocimiento y aclarando las dudas que ustedes vayan teniendo. Él es el doctor José Miguel Bernucci, él es médico internista, experto, ahora lo dije bien, ¿viste? No tuve que ocupar mi torpeo, José Miguel. Experto en salud pública y además director de prevención y detección precoz de Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás, José Miguel? Me anoté un poroto. ¿Estás El silenciado, José Miguel? micrófono, Ay, sí. sí, micrófono. Llevaba hablando como media hora. Hola, Eukene, a nuestra gran coordinadora, un gran saludo, un gran abrazo y a todas las asistentes también parto agradeciendo su presencia acá, el tiempo que se da, ¿no es cierto?, que es el título de este lindo proyecto que encabeza el gobierno regional y que a través de la Fundación Arturo López Pérez podemos llevarle este pequeño espacio que esperemos cada una de ustedes se lo haga suyo para poder conversar, aprender, discutir y quizás alcanzamos, Eukene, a resolver algunas dudas. Sí, sin duda, José Miguel. Bueno, darte las gracias a ti también por hacerte este espacio para poder compartir con todas nosotras. Como les comentaba la Lore, queremos invitarlas a que participen activamente. Nos encantaría poder darles el micrófono a todas, pero tenemos una hora justa para hablar de dos patologías que son muy importantes. La Lore ya lo decía, cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Así que las vamos a invitar a que nos envíen sus preguntas a través del chat y muchas de ellas las vamos a ir respondiendo tal vez dentro de la misma conversación, y si no están incluidas, las vamos a ir haciendo en línea para que José Miguel nos pueda ayudar con las respuestas. Dicho esto, como les comentaba, hoy día vamos a hacer una diferencia de los conversatorios anteriores. Siempre partíamos con cáncer cervicuterino, pero hoy día vamos a partir con cáncer de mama. Como les comentaba, estamos en octubre, el mes rosa, el mes de concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, una enfermedad que afecta o que va a afectar a una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida. Entonces, José Miguel, si te parece, me gustaría pedirte que partiéramos hablando sobre qué es el cáncer de mama y existe un solo tipo, distintos tipos. Antes de que tú respondas, quería recordarle a las chiquillas si nos pueden ayudar silenciando sus micrófonos, porque si no se acoplan los sonidos y no vamos a poder escuchar a José Miguel. Dale, José Miguel. No. Bueno, que el cáncer de mama es un tumor que se produce por un crecimiento anormal, descontrolado de las células que tiene el tejido mamario. ¿Ya? Estas células, en realidad, del tejido mamario pueden venir, ¿no es cierto?, desde los conductos, que son los conductos donde se va juntando la leche, ¿no es cierto?, para finalmente donde sale cuando las mujeres amamantan, ¿no es cierto?, o puede estar producido también en los lobulillos, que es donde justamente se produce esta leche, ¿no es cierto? Por lo tanto, en general, aunque el cáncer de mama es uno solo, ¿no es cierto?, aparece como una tumoración en las mamas, este puede tener diversos orígenes dependiendo de la célula que finalmente esté afectada, sea tanto de la glándula propiamente tal, ¿no es cierto?, o de los conductos. Y eso es lo que finalmente los profesionales, los médicos, ¿no es cierto?, que toman la biopsia, lo ven a través del microscopio. Muchas veces hablamos de prevención, de la importancia de la prevención, de la importancia de la detección precoz, pero a veces tendemos a confundir prevención como algo que se puede evitar. Entonces ahí me gustaría preguntarte a ti, ¿el cáncer de mama es algo que se puede evitar o es una enfermedad a la que podemos disminuir el riesgo? Mira, claro, eso es algo de repente, no es tan fácil de entender el concepto, ¿no es cierto?, de riesgo, de evitar. Finalmente, lo que nosotros hacemos cuando generamos medidas preventivas es disminuir el riesgo. En muchas personas ya hagan lo que hagan o haciendo muchas cosas preventivas, finalmente no van a evitar tener el cáncer de mama. ¿Ya? Pero sí, en personas, por ejemplo, que tienen mucho riesgo de hacerlo, yo puedo disminuir esa posibilidad finalmente
de poder desarrollar en algún momento de mi vida el cáncer de mama. Es por eso que hoy en día, con la tecnología que hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, hay personas que tienen más riesgo y menos riesgo de hacer cáncer de mama. Y es por eso que sobre todas las personas, pero sobre todo aquellas que tienen mayor riesgo de hacerlo, tratar de disminuir esos factores, esas cosas que están presentes en cada una de las mujeres, que finalmente cuando se juntan entre todas terminan aumentando la posibilidad de que puedan desarrollar un cáncer de mama. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Porque te entiendo que, claro, hay factores de riesgo que a lo mejor uno puede modificar, conductas, puede hacer cosas para disminuir el riesgo, pero hay otros factores que a lo mejor no vamos a poder cambiar, como por ejemplo el hecho de ser mujer, que nos predispone ya en un alto porcentaje a desarrollar esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo en ese sentido y dónde deberíamos trabajar más? Claro. Lo primero que tú señalaste, que lo quiero reafirmar, uno, que hay ciertos factores que yo no puedo modificar, ¿no es cierto? Que yo haga lo que haga, no puedo cambiar esa situación porque está presente. El primero y más obvio de todos es ser mujer, ¿no es cierto? Las mujeres sufren muchísimo más cáncer de mama que los hombres, a pesar de que hay cáncer de mama en los hombres, es casi anecdótico, ¿no es cierto? Y por lo tanto el primer factor de riesgo es ser mujer y eso no se puede cambiar. Lo segundo es la edad. Nosotros sabemos que a medida que va aumentando la edad, el riesgo de cáncer de mama también va aumentando, ¿no es cierto?, la posibilidad de desarrollar el cáncer de mama. Hay otras alteraciones, como por ejemplo tener lesiones premalignas, que yo, habiéndome hecho una biopsia, me salga una lesión premaligna, eso también es un factor, ¿no es cierto?, no modificable. Y hay ciertas, ¿no es cierto?, factores genéticos que evidentemente que hay algunas ciertas enfermedades familiares, ¿no es cierto?, que predisponen al desarrollo del cáncer de mama, eso tampoco lo puedo modificar. Por lo tanto, yo lo que sí tengo que saber es que si están presentes, pues tengo que aumentar sobre todo las intervenciones, los otros factores en los cuales yo sí puedo modificar, en los cuales, ¿no es cierto?, mi conducta puede generar ciertos cambios para disminuir mi posibilidad de cáncer de mama. Y dentro de esas conductas, de esos cambios, está, primero que todo, el tabaquismo, ¿no es cierto? El tabaquismo, sabemos que alrededor de un 10 o un 20% de presencia del tabaquismo, ¿no es cierto?, es responsable de los cánceres de mama y por lo tanto el tabaquismo no solamente está asociado al cáncer de pulmón, sino también en un porcentaje importante al cáncer de mama. Lo otro tiene que ver, ¿no es cierto?, con la obesidad, el sobrepeso, que también es una asociación que se dice, ¿no es cierto?, que puede variar entre un 18% como culpable, ¿no es cierto?, de los cánceres de mama. Hay otros factores, por ejemplo, que tienen que ver con la mala alimentación. La alimentación puede causar o estar relacionado con el cáncer de mama, tanto por la obesidad, ¿no es cierto? Yo al mal alimentarme soy más obeso, pero también directamente, ¿no es cierto?, por los compuestos que contienen estos alimentos, que generalmente nosotros los llamamos los ultraprocesados, también llamados, ¿no es cierto?, más fácil como comida chatarra, los cuales lamentablemente hoy en día están jugando un factor cada vez más preponderante e importante en nuestra vida. Hay otros factores como por ejemplo tienen que ver, ¿no es cierto?, con el amamantar. El amamantar genera protección al cáncer de mama. El amamantar no solamente le hace bien a la babuita, sino también le hace bien a la mamá porque justamente el acto de amamantar genera una protección para el cáncer de mama. Así que la verdad que hay distintos factores, hay otros no modificables, como se nos quedó el tintero que tenía que ver con la edad muy joven, ¿no es cierto?, cuando llega la regla bajo los 11 años, o la menopausia muy tardía, ¿no es cierto?, cuando se acaba después de los 55 años, pero como vemos más allá de los factores no modificables, aquí el mensaje es que hay ciertos factores modificables, ¿no es cierto?, como la alimentación, el tabaquismo, el sobrepeso, ¿no es cierto?, el amamantar, que es donde uno, ¿no es cierto?, invita a que las mujeres lo puedan practicar, puedan hacer esos cambios para disminuir su riesgo de cáncer de mama. Ahora, tú hablabas hace unos segundos sobre este factor dentro de los factores que no podemos modificar. Está este factor hereditario, la herencia familiar y también algunas mutaciones que vienen en nuestros genes. Muchas mujeres piensan, y es parte de los mitos que de repente asociados a esta enfermedad, que si yo no tengo antecedentes familiares, no debería preocuparme y podría como distanciar un poco más los controles. Sin embargo, tengo entendido que el mayor porcentaje de mujeres con cáncer de mama no tenía antecedentes familiares directos. Claro, eso es algo sumamente importante de recalcar por dos razones. Lo primero, uno, el 90% de los cánceres, alrededor un poquito más, un poquito menos puede ser, pero el 90% de los cánceres de mama
se dan en personas que no tenían factores de riesgo familiares, ¿ya? Se llaman cánceres esporádicos, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de los cánceres se produce por ahí. Por lo tanto, el primer mensaje es que yo para cuidarme, ¿no es cierto? Yo para hacer medidas preventivas, no tengo que esperar a tener familiares, ¿no es cierto? Sino la gran mayoría de los cánceres se dan en personas, en mujeres que no tienen antecedentes familiares de cáncer, ¿ya? Ese es el primer mensaje. Y evidentemente hay un pequeño porcentaje, que es el 10% de los cánceres, que se da en un contexto de mutaciones, de alteraciones genéticas que se transmite, ¿no es cierto?, por la vía materna familiar. Y en ese sentido, obviamente, si yo tengo ese antecedente, mi cuidado, ¿no es cierto?, mis medidas preventivas, mi alimentación saludable, mi peso normal, el no fumar, tiene que ser el doble, ¿no es cierto?, de presente, porque evidentemente ya sé que tengo un factor importante y por lo tanto me tiene que llevar a cuidarme mucho más. Por lo tanto, el doble mensaje, uno, no, por no tener familiares no debo cuidarme, siempre lo tengo que hacer, y dos, si es que los llego a tener, mi cuidado debe ser el doble a como si no lo tuviera. Cuando hablamos de cáncer de mama, sobre todo de los antecedentes familiares directos, es importante hacer hincapié en que estamos hablando del área materna y también paterna, o solo nos deberíamos enfocar en el área materna, en la línea Mira, materna. claro, los cánceres en general pueden darse por cualquiera de las dos ramas, ¿ya? El cáncer de mama en general sí tiene una sobrecarga que generalmente va por la vía materna. Estamos hablando de abuela materna, madre, ¿no es cierto?, hermanas de mamá, ¿no es cierto?, hijas. Por lo tanto, a pesar de que los cánceres, el riesgo se asocia a papá, mamá, en este caso particular el cáncer de mama generalmente es la línea, ¿no es cierto?, materna. ¿Qué pasa con el tema de la edad? Porque el cáncer de mama, hay muchas mujeres jóvenes que dicen el cáncer de mama es una enfermedad de mujeres adultas. ¿Es tan así? Bueno, sí, en general, lo primero que efectivamente el cáncer de edad, entre más edad, más riesgo existe. Por lo tanto, el cáncer de mama es una enfermedad que va aumentando su riesgo o apareciendo con la edad. Lo que sí, Eugenia, y lo que nosotros hemos visto, lo vemos, ¿no es cierto?, prácticamente todos los días en nuestra institución, en la FALP, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, también en las noticias y en la comunicación científica, es que cada vez van apareciendo, ¿no es cierto?, casos en personas más jóvenes, ¿ya? Y es por eso que nosotros siempre hemos recomendado, ¿no es cierto?, que el autocuidado, hasta un tiempo, ¿no es cierto?, para cuidarte del cáncer de mama, parta de lo más precoz posible, ¿ya? A veces sin exámenes, a veces con un autocuidado, pero evidentemente siempre sabiendo que el autocuidado, ¿no es cierto?, y las medidas que yo puedo tomar, ojalá se hagan, ¿no es cierto?, lo más precoz posible. En el cáncer de mama, el tipo de cuidado y el tipo de medidas va variando con la edad, pero siempre sabemos que, a pesar de que es una enfermedad que va apareciendo con la edad, el cuidarse previamente y el conocerse, ¿no es cierto?, sigue siendo un rol preponderante y súper importante para las mujeres. Sí, toda la razón, José Miguel. Voy a hacer un pequeño paréntesis solamente para recordarle a las chiquillas que nos están acompañando que se animen, este es el momento si tienen dudas para que las podamos aclarar. Dudas me refiero básicamente a cosas como más generales. Si alguna tiene, a veces nos pasa que se han hecho exámenes y quieren que les ayudemos a entender su examen. Eso en general lo evitamos porque siempre decimos que para poder hacer una afirmación o dar una opinión médica sobre un determinado tema, en el caso de las mujeres y de estos cánceres, es importante conocer el historial médico completo como para poder hacer algo, no es bien hecho, pero algo en el fondo con consistencia. Así que si tienen dudas relacionadas con la mamografía, el autoexamen, algunas patologías que son propias de la mama, las animo a que se atrevan y las vamos a preguntar. Cuando haga las preguntas no voy a dar los nombres, así que este espacio es para ustedes, así que aprovechenlo. Una de las preguntas que nos hicieron es, tú mencionaste al inicio que existían distintos tipos de cáncer de mama, nos preguntan si son todos operables. Mira, la verdad que es una pregunta que en principio la respuesta es sí, ¿ya? Sin embargo, el mejor tratamiento se decide por una serie de factores, ¿ya? La respuesta podría ser también, no todos los cánceres de mama se tratan de la misma forma, ¿ya? Para definir el tratamiento, ¿no es cierto? El doctor que atiende a la persona, el oncólogo, el cirujano mastólogo, etcétera, en general toma una serie de factores para proponer un tratamiento a una junta médica que se llama comité oncológico.
Y dentro de eso tiene que ver primero con el tamaño de la lesión, ¿no es cierto? Las lesiones más pequeñas son más operables que las lesiones más grandes. Lo segundo tiene que ver con el tipo celular, ¿no es cierto?, que presenta, que ve el anatomopatólogo hacia, cuando lo hace el análisis con el microscopio. Lo tercero tiene que ver si es que existen ramificaciones o no y qué tipo de ramificaciones también hay en los lugares que están disponibles. Con ese conjunto, ¿no es cierto?, con ese conjunto de información, finalmente el oncólogo, el cirujano mastólogo va al comité oncológico, a esta junta médica y se define un tratamiento en grupo. Pudiera ser cirugía, a eso podemos o no agregarle quimioterapia, a eso o no podemos agregarle radioterapia, y la mezcla y lo que sea va a definir, como te digo, de esta serie de factores. Ok. José Miguel, ya hablamos un poco de qué es el cáncer de mama, hablamos de los factores de riesgo. Entremos a la importancia de la prevención y la detección precoz y acá hablar directamente de la gran herramienta que hoy permite detectar precozmente el cáncer de mama, que es la mamografía. ¿La mamografía tiene algún otro examen que la pueda reemplazar? ¿Cuál es el rol que cumple y desde qué edad y hasta cuándo deberíamos tomarla? Mira, en general, la mamografía, para que todos hablemos, digamos, por si hay alguna mujer que no la conoce, ¿no es cierto? Es una radiografía de las mamas que se toma con una técnica especial que se aplasta la mama. En algunas mujeres puede ser un poco molesto, incluso doloroso, por lo tanto, de repente le andan haciendo el quite, pero es una herramienta que es tremendamente costo efectiva. Eso quiere decir que es una herramienta que está bien disponible, que afortunadamente no es tan cara. De hecho, hoy día tenemos una ley que permite, ¿no es cierto?, acceder sin orden médica al examen en ciertos grupos de ciertas edades, ¿no es cierto? Y en un examen, en el contexto de lo que nosotros llamamos detección precoz o de búsqueda o de screening, que de repente lo pueden pillar, es un examen que no tiene reemplazo, ¿ya? Todo el resto de los exámenes que nosotros conocemos de la mama, por ejemplo, como la ecografía, como la resonancia nuclear magnética, etcétera, son exámenes que son complementarios a la mamografía en la búsqueda y en el screening, pero que no la reemplazan, ¿ya? En el contexto, evidentemente, de una búsqueda activa, ¿no es cierto?, en mujeres que son sanas o que desean controlarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a su edad. La mamografía, ¿desde cuándo? Totalmente, nosotros siempre recomendamos desde la FAP sobre los 40 años, ¿no es cierto?, de forma anual. A las mujeres que no pueden acceder porque por el consultorio, por otra, ojalá sobre los 45 años, pero ineludiblemente y nunca se deben dejar de pasar los 50 años. Así que más o menos eso es lo que nosotros recomendamos de forma anual, ¿no es cierto?, hasta generalmente nosotros recomendamos hasta los 74 años. Ok. Recordarle también a todas las chiquillas que nos están acompañando que en Chile hay distintas herramientas o instancias. Por ley, todas las trabajadoras y trabajadores cuentan con medio día administrativo para el desarrollo de exámenes preventivos, entre ellos puesta la mamografía, por ejemplo, un PAP. Y por otro lado, el Estado garantiza una mamografía gratuita desde los 50 a los 69 años cada 3 años, que es precisamente dentro de ese rango donde se produce la mayor incidencia, ¿verdad, José Miguel? Exactamente, eso es lo que estamos hablando. Nosotros, como FALPS, como vemos bien, casos cada vez más jóvenes, nosotros lo recomendamos desde los 40 años, pero evidentemente, ojalá sobre los 45 años, pero ineludiblemente y de ninguna forma se debe dejar de pasar de los 50 años. Ya hablamos de los factores de riesgo, los más conocidos, pero hay algunos puntos que siempre generan dudas en las mujeres. Por ejemplo, el sufrir un golpe en una mama, el tener implantes mamarios, ¿pueden generar algún riesgo o tienen alguna relación con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama? Mira, la primera pregunta, evidentemente, se repite frecuentemente y afortunadamente no hay mayor riesgo. ¿Ya? Los golpes, las contusiones, en realidad no generan un aumento de cáncer de mama. Esto es una preocupación bien importante entre las mujeres principalmente porque muchas veces hay antecedentes de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y muchas mujeres, aunque no quisieran golpearse, sufren de este problema y eso afortunadamente no genera un aumento de riesgo de mama. Referente a los implantes, cuando partieron los implantes, digamos, por allá por los años 60, 70, o cuando se popularizaron, mejor dicho, ¿no es cierto? En un principio se habló que pudiera generar un aumento de cáncer de mama. La verdad es que hoy en día, con la tecnología actual de los implantes, digamos, por los tipos de implantes que se utilizan, la verdad es que no hay un aumento en la incidencia de cáncer de mama en las mujeres que
han tenido un implante mamario. Lo que sí es que muchas veces el cirujano que opera, ¿no es cierto?, el cirujano plástico o cirujano de mama que opera un implante mamario, hace repetitivamente una mamografía en el contexto de que, evidentemente, uno, no haya complicación de la cirugía y dos, muchas veces para asegurarse de que no es que el implante haya generado un cáncer de mama, sino que se haya escondido, ¿no es cierto?, un cáncer de mama, y es por eso que generalmente a las personas, si tenemos algún asistente que se ha puesto implante, el cirujano de mama pide una ecografía, ¿no es cierto?, cada 3 o cada 6 meses. Ahora, ¿la mujer que tiene implante mamario se puede realizar igual la mamografía? ¿Debe Se la realizarse? tiene que realizar igual. Perfecto. Sí. Acá otra pregunta. Para mujeres, por ejemplo, con antecedentes directos de cáncer de mama, tal vez surja la opción si como medida preventiva podría existir la posibilidad de sacar la mama y después hacer la reconstrucción con implante. ¿Eso está recomendado a nivel médico? Mira, solamente está recomendado, no como antecedentes familiares, digamos, sino solamente está recomendado cuando lo que se hace un examen que se llama análisis genético, ¿ya? Como dijimos, la mayoría de los cánceres de mama en realidad no están relacionados con antecedentes familiares. Incluso teniendo familiares cercanos con cáncer de mama, no necesariamente están relacionados con la transmisión de un gen que vaya a activarse para generar un cáncer de mama. Ese tipo de cáncer de mama es un cáncer de mama que es exclusivamente poco frecuente, ¿ya? Y muy poco frecuente, y solamente se dicta cuando se tiene en la mano el examen que demuestra la presencia de este gen que se transmite por el lado materno, ¿no es cierto?, y que está asociado como en un 80 o 90% a la aparición de cáncer de mama alguna vez en su vida. Solamente en ese caso, y en ese caso específico de cáncer de mama, que es extremadamente poco frecuente, una de las medidas terapéuticas es la operación profiláctica, o sea, sacar la mama antes que aparezca el cáncer de mama, pero como te digo, afortunadamente es extremadamente poco frecuente. Ok. Nos siguen llegando preguntas y a lo mejor algunas ya las has respondido, pero muchas personas muchas de las chiquillas se van uniendo a medida que este conversatorio, este espacio ya ha ido avanzando un poco. Entonces puede que te pregunte algunas cosas de nuevo, José Miguel, pero de otra manera. Sí. Una de las preguntas que llegó recién es ¿por qué deben apretar la mama? ¿Por qué tanto énfasis en no usar desodorante o talco? Y por último, ¿qué tan rápido puede desarrollarse un cáncer de mama? Mira, en general, lo primero, la técnica, digamos, se realiza una compresión y de hecho en algunas mujeres hay que hacer una técnica especial que es compresión como en otros sectores, ¿ya? La técnica del examen es así, ¿ya? Es lo mismo que poner una bandita, ¿no es cierto?, para tomarse exámenes, porque la técnica es así, la verdad. Lo segundo es no usar talco o desodorante muchas veces porque por la zona donde se toma el examen, los compuestos del talco y los compuestos del desodorante o incluso de algunas cremas pueden dificultar la visualización del rayo que atraviesa la mama y por lo tanto la mamografía al momento de mirarla no ser todo lo claro, que es como que esté el lente sucio, por decir de alguna forma, ¿no es cierto?, cuando uno va a tomar una selfie o una foto de algún familiar, ¿no es cierto? Eh, la última parte de la pregunta era... Era, ¿qué tan rápido se puede desarrollar Ah, este cáncer? mira, la verdad es que este es un cáncer que tiene un desarrollo que es relativamente rápido. Nosotros creemos que es un cáncer que probablemente se pueda desarrollar en un periodo de entre 1 a 3 años, ¿ya? Y es por eso que, en general, por ejemplo, la mamografía a nivel ministerial está recomendada cada 2 o cada 3 años, dependiendo, digamos, el tipo de paciente. Hay otros cánceres que son de desarrollo mucho más lento, como vamos a conversar un poquitito más adelante, como por ejemplo el papiloma humano, pero este es un cáncer que tiene un desarrollo que es relativamente rápido, en realidad está como más o menos en la medianía de la tabla para que la gente no entienda. José Miguel, uno de los grandes problemas a veces cuando hablamos de enfermedades oncológicas es la falta de aparición de síntomas cuando el cáncer recién se está desarrollando. ¿Qué pasa en el caso del cáncer de mama? ¿Suele presentar síntomas cuando recién está partiendo o es más bien cuando el cáncer ya está presente? Y en ese caso, ¿a qué señales deberíamos o qué tipo de cambios que puedan aparecer en nuestra mama deberían llamarnos la atención y hacernos consultar a un especialista? Mira, yo en realidad lo que te señalaría en ese caso, lo primero es que la mamografía
es tan útil porque justamente nos permite detectar lesiones antes que aparezcan síntomas, ¿ya? O sea, lo que sabemos es que hay un periodo importante desde que aparece el cáncer, que nosotros no tenemos idea, ¿no es cierto?, hasta que aparecen los síntomas. Todo ese periodo es un periodo donde la mamografía nos permite, ¿no es cierto?, hacer una sospecha, hacer un diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, o hacer una sospecha precoz para, en el fondo, poder confirmar esa sospecha. Por lo tanto, la aparición de síntomas en el cáncer de mama es ya, lamentablemente, un momento que la mayoría de las veces, y te digo lamentablemente porque a nosotros nos toca verlo acá en la FALC, es un momento tardío, ¿ya? Por lo tanto, la idea es tomar precauciones, hacer prevención y hacer detección precoz antes de que aparezcan los síntomas y no esperar a que aparezcan, ¿ya? Ese yo creo que sería como el primer gran mensaje. Lo segundo, cuando uno habla de síntomas, ¿no es cierto?, habla de cosas raras que no estaban presentes hasta hace algún tiempo, ¿no es cierto?, que pueden ser, digamos, distintas cosas. Por lo tanto, el segundo mensaje que nosotros siempre tratamos de dar en este conversatorio, ¿no es cierto?, Eukene, es que las mujeres, aparte de darse el tiempo de hacer los exámenes y todo, puedan conocer su propia mamá, ¿ya? Y en ese sentido, antes de hablar cosas, las cosas que son no frecuentes o que son, ¿no es cierto?, nuevas o raras, es invitarlas a que cada mujer conozca a su mamá, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, el autoexamen, ya que puede partir, ¿no es cierto?, mirándose la forma, el tamaño, los cambios de tamaño, de consistencia que pueden tener a nivel del ciclo menstrual, ¿no es cierto?, a las imperfecciones, ¿no es cierto?, o las asimetrías, las diferencias que puede haber entre uno u otro, es lo primero que eso es la invitación a que cada una se lo conozca, ¿no es cierto?, y eso parte con el autoexamen y nosotros lo recomendamos apenas la mujer ya tenga su mamá más o menos definida a partir de los 20, 25 años, ¿cierto?, que es, más encima es una edad donde la mamografía no funciona mucho porque no ve, ¿ah? Así que cuando uno habla de signos, de síntomas, ¿no es cierto?, lo primero es, cada mujer debe conocer su propia mamá y para eso se debe dar su tiempo, ¿no es cierto?, en la ducha, frente al espejo, conocer su consistencia, conocer sus imperfecciones, porque esa es la normalidad, ¿no es cierto?, de cada una de las presentes acá. Cuando aparecen signos y síntomas, ¿qué cosas están presentes? Son anormalidades que no estaban presentes en la mama normal, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con tumores, con durezas, con alteraciones de la consistencia, ¿no es cierto?, con alteraciones de la piel que no estaban presentes, aparición de enrojecimientos, heridas que no estaban presentes y que no están relacionadas con un golpe o una infección, cambios en el pezón. Cuando digo cambio en el pezón, porque muchas mujeres tienen el pezón, por ejemplo, invertido, pero un pezón que estaba normal y que se invirtió, eso también es un raro y eso también debería ser, ¿no es cierto?, consultar. Eliminación de secreción por el pezón, ¿no es cierto?, eso también, alteraciones en las axilas, hay que recordar, ¿no es cierto?, que parte de la mama llega hasta la axila, ¿no es cierto?, y por lo tanto durezas, aumentos de volumen, aumentos de tamaño, en esos sectores también nos tienen que hacer consultar, ¿no es cierto? Como dijimos, esta alteración en la piel que puede ser desde heridas, hundimientos o protuberancias, una aparición de piel de naranja, que no estaba previamente antes, ¿no es cierto? Todas esas cosas son síntomas que nos tienen que llamar la atención, siempre conociendo nuestra normalidad, ¿no es cierto? Y eso nos tienen que hacer consultar en breve tiempo a la matrona, al doctor, al ginecólogo, ¿no es cierto?, al profesional que esté más disponible. Ok, ya casi para ir cerrando el tema de cáncer de mama, te voy a hacer 3 preguntas más que no quiero que se queden en el pendiente. Una es, nos están preguntando, ya han llegado por lo menos 2 preguntas relacionadas con los nódulos mamarios, si tener nódulos mamarios pueden ser un síntoma o una señal de alerta de un posible desarrollo de cáncer de mama. Claro, sí, eso, digamos, te lo respondo aplicando la misma pregunta anterior, ¿ya? Hay mujeres que en general de por sí tienen las mamas densas, ¿ya? Y de hecho uno al palpárselas se puede incluso tocar como nódulo, ¿ya? Eso generalmente causa mucha preocupación y está muy bien que se haga porque esa es la idea, ¿no es cierto? Que cada uno conozca su mama y cada una pueda, ¿no es cierto?, tomar decisiones referentes a eso. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces esos nódulos son nódulos benignos y que tienen que ver más con la densidad y con el tipo de tejido que se produce en la mama, ¿ya? Y eso lo define la matrona, el doctor, ¿no es cierto?, o el ginecólogo, según corresponda a la consulta. Pero cuando yo tenía una mama normal, ¿no es cierto?, y que me empiezan a aparecer nodulaciones, efectivamente, eso sí puede ser un síntoma de alerta y eso sí me tiene que hacer consultar. Como te digo, ahí el doctor, la matrona, tiene que definir cuál va a ser el mejor examen para evaluar ese nódulo, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de una persona sin síntomas, estamos hablando de una persona con síntomas, y ahí muchas veces la misma mamografía,
la ecografía mamaria o algún examen complementario nos pueden ayudar a definir si eso es un nódulo benigno, como pasa en la gran mayoría de las veces, o si hay algo más sospechoso y que tenemos que averiguar más profundamente. Normalmente cuando las mujeres nos realizamos una mamografía e incluso una ecotomografía o una ecografía mamaria, aparece una sigla que dice BRAF 0, BRAF 2, BRAF 4. Y eso genera de repente mucho susto porque uno no entiende lo que es un BRAF. Entonces me gustaría pedirte que nos explicaras brevemente qué es el BRAF y qué es lo que finalmente define que una mujer tiene cáncer. ¿Es la mamografía o es otro examen? Claro. Para las que no saben, digamos, para nuestras asistentes, las mamografías las informan unos médicos especialistas que se llaman radiólogos, ¿ya? Que ellos estudian 3 años solamente para mirar imágenes, ¿ya? Y ellos, en el fondo, para que todos hablemos el mismo idioma, se creó, ¿no es cierto?, una sigla que se llama BRAF, ¿ya? Y el BRAF lo que nos señala es el riesgo de que la imagen que se esté viendo sea sospechosa de cáncer. Entonces, entre más bajo es el BRAF, menos sospecha de cáncer hay. Entre más alto es el BRAF, más sospecha de cáncer hay. El BRAF va de 1 a 5, ¿no es cierto? Generalmente entre 1 y 2 son lesiones benignas, que tienen muy poca probabilidad de ser cáncer. Las 5, BRAF 4 y 5 son lesiones que en general tienen mayor probabilidad de ser cáncer. Y BRAF 3 puede ser una lesión indeterminada que puede estar ahí en la medianía de la tabla. El BRAF 0 significa que lamentablemente la mamografía no fue buena y hay que volver a repetirla o hacer otro examen. Pero eso es súper importante lo que tú dijiste, Eukene, que la mamografía es un examen de sospecha, ¿ya? Y aunque nos salga un BRAF súper malo, 4 o 5, ¿no es cierto? Eso no significa per se que yo pueda tener cáncer. Todavía hay que hacer unos exámenes complementarios que generalmente son una ecografía mamaria, a veces el doctor nos pide una resonancia a la mama, a veces, ¿no es cierto?, nos vamos de punción, se hace una biopsia por biopsia core, que se llama, ¿no es cierto?, y finalmente cuando está el resultado de todos esos exámenes, ahí finalmente se determina si esa lesión que se vio a principio en la mamografía era un cáncer o no. Pero la mamografía nos entrega una sospecha, un cuidado, ¿no es cierto?, pero no nos entrega un diagnóstico de cáncer per se, porque si no se necesita todo el resto de esos exámenes que señalamos. Sentir dolor en las mamas o sensaciones como de punción, como que te estuvieran enterrando agujas, por ejemplo, en el pezón, ¿son señales de preocupación? Vuelvo al anterior, digamos, y qué bueno que lo podamos reafirmar, depende, ¿ya? Porque en general hay mujeres, ¿ya?, que sufren de dolor mamario con los cambios que se producen a nivel hormonal, ¿ya? Hay muchas mujeres que desde su menarquia, ¿no es cierto?, desde su primera regla, a medida que se va produciendo el cambio hormonal, principalmente al acercarse a la menstruación o generalmente también en el momento de ovulación, el pecho puede estar un poco más inflamado, generalmente, ¿no es cierto? Puede estar los canales galactóferos más distendidos y eso puede generar dolor y molestia. Si eso se produce, digamos, con el transcurso de la regla y eso es algo normal de la persona, en general no hay mucho de qué preocuparse porque, como te digo, son los cambios normales que se producen por efectos hormonales y en ciertas mujeres duelen más que no. Ahora, si nunca en su vida sintió esa molestia, si nunca, digamos, si no ha habido cambios hormonales por cambio de anticonceptivo, ¿no es cierto?, por aumento o disminución de ciertas otras hormonas y empiezan a aparecer estos síntomas, evidentemente sí es un síntoma que me tiene que llamar la atención y hacer consultar, como dijimos, a la matrona, al doctor o al ginecólogo, según sea el caso. Yo creo que esta pregunta la hace alguien que tiene algo de conocimiento en el sistema de salud y me pareció súper interesante. Te preguntan, José Miguel, ¿qué otras estrategias recomendarían o se pueden recomendar para realizar un mayor tamizaje en la población? Aparte de que ya no se solicite la orden de examen en el EMPA. Mira, en general, nuestro mayor problema que tenemos como país es que nuestro público objetivo para hacerse mamografías es muy bajito, ¿ya? Es tremendamente bajo, ¿ya? Y en general lo que se requiere es el aumento al acceso a la mamografía. El aumento al acceso a la mamografía se da por varios factores. Primero se da, uno, por desconocimiento de las mujeres, digamos, de la importancia de la mamografía. Y ahí es donde justamente
talleres como este, ¿no es cierto?, iniciativas como la que está haciendo el GORE y FALP, intentan incidir sobre ese tipo de conocimiento. Y lo segundo tiene que ver, evidentemente, con el acceso, ¿no es cierto? El tener más mamógrafos disponibles, ¿no es cierto? El tener que las personas puedan acceder a esa mamografía es realmente importante. Todavía tenemos un porcentaje de la población que no tiene acceso a eso y eso ahí se puede jugar un rol preponderante. Y lo tercero, para responderte la pregunta así también a la persona ahí del equipo de salud que probablemente preguntó esto, tiene que ver con generar un sistema de trazabilidad y de citación automática, ¿ya? Lo que nos pasa es que el hacerse la mamografía así de repente y después que nadie más sepa si le toca o no le toca, eso tampoco es un sistema muy adecuado. Necesitamos saber qué mujer en el fondo se tiene que hacer la mamografía y en el fondo cuándo le toca la próxima mamografía, ¿ya? Esos son los tres generalmente problemas que nuestro país tiene para aumentar el porcentaje de mujeres que les corresponde hacerse la mamografía y que no se lo han hecho. Ya, ahora sí, lo prometo. Última pregunta relacionada con cáncer de mama y nos vamos al cáncer cervicuterino. Luego de amamantar, las mamas cambian mucho, pero ¿qué es esperable y qué no? Por ejemplo, hundimientos, cambio en el color. Sí, en general, luego del amamantamiento, sobre todo del primer amamantamiento, hay cambios en la coloración, ¿no es cierto? Se puede producir cambios en la piel, ya que son los mismos cambios que aparecen en la cara, ¿no es cierto? Que se llaman melasmas. De repente las mujeres que han estado embarazadas, que han tenido guaguitas, saben que se les mancha la piel con el sol, ¿no es cierto? A veces las mamas también se pueden hiperpigmentar. Se hiperpigmenta el pezón, eso también, digamos, es muy normal. Y evidentemente hay cambio de la consistencia muy grandes, tanto durante el embarazo, ¿no es cierto?, después del embarazo, cuando uno está amamantando y después que deja, ¿no es cierto?, de lactar. En general, la consistencia tiende a aumentar en los periodos de periembarazo, ¿no es cierto?, periparto. La consistencia tiende a aumentar cuando hay lactancia, ¿no es cierto?, y luego la consistencia tiende a disminuir mucho en los momentos cuando ya se deja la lactancia y sobre todo cuando ha pasado mayor tiempo. Ya, muchas gracias por esa respuesta, José Miguel, súper claro. Vámonos ahora a esta otra patología que está incluida en este importante programa, hace un tiempo comienza por ti, que es el cáncer cervicuterino. De aquí me gustaría partir preguntándote tal cual como lo hice con cáncer de mama, ¿qué tan cierto que este es un cáncer que se puede, por un lado, prevenir y por otro lado, que tiene altas probabilidades de curarse? Bueno, tiene cuando uno habla de cáncer, como que echa todo, ¿no es cierto?, dentro al mismo saco, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el cáncer son varias enfermedades, digamos, distintas que terminan en lo mismo, ¿ya? Y el cáncer cervicuterino debe ser uno de los cánceres que probablemente deben ser de los más prevenibles que tenemos en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de Salud se ha puesto como una meta, así como súper eh, ambiciosa, ¿no es cierto?, que de aquí al año 2030, 2050, se acabe el cáncer cervicuterino en el mundo, ya porque aquí la prevención juega un rol preponderante. Yo creo que, así como partimos diciendo qué es lo que era el cáncer de mama, ¿no es cierto?, el cáncer cervicuterino es este tumor que crece en el cuello del útero, ¿ya? El cuello del útero es la parte que conecta el útero donde se aloja la guagüita, ¿no es cierto?, cuando la mujer está embarazada, con la vagina. Eso se llama cuello del útero, y ahí se genera un tumor que puede generar ramificaciones, ¿no es cierto?, y generalmente termina complicando, incluso a algunas mujeres les cuesta la vida. Pero afortunadamente, como vamos a conversar probablemente, ¿no es cierto?, tenemos muchas medidas de prevención, también tenemos medidas de diagnóstico precoz, y cuando lo prevenimos y sobre todo cuando lo diagnosticamos a tiempo, este es un cáncer que en general es totalmente curable. Cuando ya lo pillamos tarde, porque no se tomaron esas medidas o porque lamentablemente no llegan a tiempo, la tasa de curación disminuye muchísimo, pero cuando llegamos a tiempo, evidentemente es un cáncer curable. Ya, yo mientras te hago esta pregunta, solamente voy a hacer lo que me encanta hacer en todos los conversatorios en que hemos participado, que es mostrarle una imagen a las chiquillas para que entiendan dónde se produce este cáncer. Tú me dices, José Miguel, si se ve lo que voy a compartir ahora, que es esto. ¿Lo ven? Se ve. Lo que tú nos estabas hablando, yo voy a mover el cursor porque aquí está como, esto es como la parte interna nuestra, acá está el útero. Este cáncer se produce en esta parte, ¿verdad? Exactamente. Si ustedes ven aquí casi al final, ¿no es cierto?, dice vagina, ese es el conducto vaginal, ¿no es cierto? Y el conducto vaginal termina, ¿no es cierto?, con el cuello del útero.
¿ya? El cuello del útero es la parte inicial del útero, pero que ese tipo de cáncer aparece en esa zona y que no está relacionado, repito, no está relacionado con el cáncer que se produce más adentro, que que se es esta llama parte. cáncer de exactamente, que se llama cáncer de endometrio, ¿no es cierto? Y que aparece por la parte interna, ¿no es cierto?, del útero. Tampoco está relacionado con el cáncer de ovario, que como vemos en el dibujito, ¿no es cierto?, aparece en estas almendritas que están, ¿no es cierto?, hacia los costados. Estos tres cánceres son tres cánceres distintos, totalmente distintos y que no tienen ni un parentesco entre uno y otro. El que nos trae ahora a colación es el cáncer de cuello uterino y que justamente es un cáncer que es totalmente prevenible, que cuando se pilla a tiempo es totalmente curable y que está relacionado con una infección, ¿ya? De hecho, el cáncer cervicuterino está descrito como un tipo de infección de transmisión sexual y que generalmente se produce, ¿no es cierto?, por la infección de un virus, que es el famoso virus papiloma humano. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que causa el cáncer cervicuterino? ¿Cómo es la forma, porque aquí hay un virus, que es como el principal causante según lo que tú acabas de decir, entonces, ¿cuál es la forma de contagio? Y de ahí pasamos inmediatamente a esta importante etapa que tú nos dijiste que es un cáncer que se puede prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Claro. Lo principal hay que saber que este es un cáncer que se produce por esta infección, que es una infección que es por un virus, que se llama virus papiloma humano. En el mundo existen como 1000 tipos de virus papiloma humano y afortunadamente 4 o 5 solamente son los que producen cáncer. Es una infección por transmisión sexual que generalmente se adquiere, ¿no es cierto?, cuando la mujer está iniciando su vida sexual, ¿ya? O en los primeros años de vida sexual la transmite el hombre, ¿no es cierto?, a través del el contacto sexual. Por lo tanto, el hombre es portador, ¿no es cierto?, de este tipo de virus. A veces este tipo de virus se puede manifestar también por otros tipos de lesiones, que son principalmente los condilomas, ¿no es cierto?, que aparecen en la región anogenital, ¿ya?, que también puede estar asociado, ¿no es cierto? Y este virus, este tipo de cáncer es un cáncer que es, así como dijimos la vez pasada, ¿no es cierto?, con el cáncer de mama, al contrario del cáncer de mama, este es un virus que es de crecimiento extremadamente lento. Desde que parte, ¿no es cierto?, la infección por virus papiloma humano hasta que se desarrolla el cáncer, la verdad que pueden transcurrir entre 3 hasta, estamos hablando, casi 10 años, ¿ya? Es un cáncer que es de crecimiento extremadamente lento y eso nos permite, ¿no es cierto?, tener otras medidas, ¿no es cierto?, para poder identificar una serie de alteraciones que se producen antes de que aparezca el cáncer y por lo tanto hacer medidas para justamente evitar que aparezca el cáncer. Es por eso que estamos hablando que es tan prevenible, ¿no es cierto?, y tan identificable con las medidas que estamos hablando. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, evidentemente, lo primero es evitar el contagio, ¿ya? El contagio por virus papiloma humano en general, entre menos actividad sexual haya, ¿no es cierto?, menos parejas actividades sexuales tenga, menos probabilidad, ¿no es cierto?, de contagio hay. Lo segundo, los mecanismos, la utilización siempre de mecanismos de barrera, ¿no es cierto?, como el condón masculino o el condón femenino, ¿no es cierto?, sobre todo con parejas que no sean la pareja única. Y tercero, hay otras medidas que tienen que ver con medidas de salud pública, que le llamamos nosotros, que son las medidas que ponen los gobiernos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la vacunación. Hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, desde hace alrededor 8 o 9 años, se inició un plan de vacunación en los niños, ya para justamente evitar que la persona se contagie de virus papiloma y probablemente la vacuna va a ser la medida de salud pública que más vidas va a salvar referente a cáncer en el mundo. Y es por eso que la Organización Mundial de Salud se ha puesto esta meta, ¿no es cierto?, difícil de alcanzar, pero creemos que con esta medida es posible. Ahora, la vacunación de escolares, porque tengo entendido que la vacuna contra el virus del papiloma humano está incluido dentro del Plan Nacional de Inmunización de Chile y es una vacuna que se aplica a escolares de cuarto, quinto básico, niños y niñas. La aplicación a tan temprana edad es precisamente para entregar protección antes de que el niño inicie su actividad sexual. Claro, efectivamente. La verdad es que lo que nosotros hemos visto en los datos es que las personas, por ejemplo, a los 20 años ya han tenido contacto con el virus papiloma.
aquí también hay que aclarar que lo más probable es que todos en algún minuto nos contagiemos con algún virus papiloma, incluso papilomas de alto riesgo. El problema está que por alguna razón hay algunas personas que les cuesta echar el virus del cuerpo. En la gran mayoría de las personas el virus llega, ¿no es cierto?, realiza su infección y el sistema inmune del cuerpo es capaz de expulsarlo, ¿no es cierto?, y de esa forma el virus jamás va a producir cáncer ni una lesión parecida. El problema es que hay un porcentaje de personas que su sistema inmune no es capaz de echar el virus y el virus genera, ¿no es cierto?, estos problemas de inflamación crónica en esa zona para finalmente generar una lesión premaligna, para finalmente generar un cáncer. Entonces, el tema es que a los 20 años ya casi todos hemos tenido algún tipo de contacto con virus papiloma y es justamente la vacunación a los 10 años, entre 9 y 10 años, que es lo que se realiza en nuestro país, la forma más costo efectiva para justamente evitar que lleguemos a esa edad con contacto de virus papiloma y evitar que en el futuro, después de los 30, 40, 50 años, desarrollemos un cáncer cervicuterino. ¿Cuál es la herramienta de detección o de diagnóstico del cáncer cervicuterino? ¿Cuál es el rol que juega el Papa Nicolau? El test de BPH, porque esa es una nueva herramienta que se ha empezado a escuchar desde hace no mucho con más fuerza aquí en nuestro país. Claro. Lo primero, claro, Papa Nicolau. ¿Qué monos pinta el Papa Nicolau? Los monos que pinta son súper importantes. Y esto es porque, como dijimos, como este es un cáncer de muy lento crecimiento, o sea, el virus llega, infecta, el cuerpo no lo pudo echar, sigue infectando durante meses, años incluso, y empieza a generar cambios de lesiones premalignas, lo que se llaman neoplasias intraepiteliales o NIE, que probablemente a alguna de las asistentes le ha salido en el Papa Nicolau, ¿no es cierto? El NIE pasa de NIE 1 a NIE 2, a NIE 3, a carcinoma intracelular, a el cáncer como tal. Ese periodo es un periodo que es tremendamente largo, estamos hablando 5 o 10 años fácilmente, y por lo tanto el Papa Nicolau, ¿no es cierto?, que se puede hacer entre medio, que generalmente en ese periodo voy a hacerme entre 2 a 3 Papa Nicolau, es capaz de detectar ese tipo de lesiones precancerosas o detectar incluso al mismo virus papiloma humano, cosa de poder tomar acciones para justamente evitar que se tome el cáncer. O sea, si ya no logramos evitar el contagio con el virus papiloma humano, si ya no logramos evitar el contacto con el virus papiloma humano a través de la vacuna, ¿no es cierto?, de los métodos de barrera, etcétera, puedo incidir en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico de lesiones que son previas a que se desarrolle el cáncer para justamente hacer un tratamiento y sacarlo. Y es por eso que el Papa Nicolau juega un rol tan preponderante. El problema que tenemos con el Papa Nicolau, que es lo mismo que nos pasa con la mamografía, que lamentablemente hemos ido perdiendo nuestra capacidad de que todas las mujeres se hagan el Papa Nicolau y nuestro porcentaje de cobertura ha ido bajando con los años incluso. Ya partimos con un 65, 60, nuestro país siempre ha estado como el 65, 70% de cobertura, hoy en día bajó harto después de la pandemia a menos de un 50%, yo creo que estamos rozando por ahí, y el problema, claro, que el Papa Nicolau no es tan fácil de tomárselo, ¿no es cierto? No lo digo por experiencia, sino lo digo, digamos, por lo que nos cuentan nuestras pacientes, ¿no es cierto? A pesar de que está bien disponible, está bien, es gratuito, ¿no es cierto?, en los consultorios, hay que ir preparado, ¿no es cierto?, hay que ir con tiempo, y eso muchas veces nos juega en contra, y es por eso que en algunos países han aparecido otras herramientas, como es la detección del virus papiloma. Hoy día lo que estamos haciendo no es detectar la lesión, sino es detectar cuando el virus papiloma se queda pegado, ¿no es cierto?, lo que dijimos, que estas mujeres no se pueden explicar, y eso se hace con un examen que se autotoma, digamos, en una muestra vaginal, ¿no? Y a través de ese examen se hace esa toma de muestra, y finalmente lo que se detecta es si está el virus. Si no está el virus, nos ahorramos el Papa Nicolau. Si está el virus, ahí está indicado el Papa Nicolau y el autotoma de virus papiloma que probablemente que está entrando recién en nuestro país, probablemente de aquí a algunos años más va a ser el examen de regla para la detección precoz de cáncer cervicuterino. Mientras eso no pase, Papa Nicolau sí o sí. ¿Desde Papa qué edad Nicolau, y hasta qué edad? Papa Nicolau desde los 25 años, ¿no es cierto?, hasta los 64 años, 11 meses, 29 días, ¿no es cierto? 65 años decimos nosotros en general. Pero es justamente el periodo donde mayor riesgo de desarrollo de contagio, digamos, de virus papiloma humano hay, de desarrollo de lesiones hay, y por lo tanto es lo que está recomendado. A lo menos cada 3 años, ¿no es cierto? ¿Por qué cada 3 años? Porque es un cáncer de muy lento crecimiento.
Ahora, esos 64 años que tú mencionas como la edad donde uno puede dejar de tomarse el Papa Nicolau, ¿tiene que tener algún antecedente antes? O sea, ¿o es a Claro, los 64 yo dejo de tomármelo? no, en general lo que uno espera es que la persona a los 64 años, 11 meses, 29 días, tenga su control al día. Eso quiere decir que haya tenido su Papa Nicolau 3 años previos y 3 años previos y 3 años previos hacia atrás, ¿no es cierto?, antes del último Papa Nicolau, y lo que uno espera es que al tomar ese último Papa Nicolau, los 2 últimos hayan sido negativos también. O sea, que la paciente haya Ok. tenido negativo, 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 ahí recién, en el fondo, puede terminar su control por Papa Nicolau según lo que nos cuenta el Ministerio de Salud. Otra pregunta, José Miguel. Si uno no tiene relaciones sexuales, ¿también se puede tener papiloma? Mira, es una súper buena pregunta, pero ahí hay que diferenciar dos. Hay que diferenciar las personas que no tienen relaciones sexuales activamente ahora o en algún periodo de tiempo, pero que tuvieron en algún minuto, a las personas que no han tenido nunca. Evidentemente, eh, independiente de la edad, si yo no he tenido nunca relaciones sexuales, evidentemente no me puedo contagiar el virus papiloma por vía de transmisión sexual. Por lo tanto, en esas personas, evidentemente, no hay una indicación de Papa Nicolau. La indicación de Papa Nicolau es con actividad sexual, por lo menos que haya sido en algún minuto activo. Sin embargo, el haber tenido esas relaciones sexuales y el haber dejado de tener relaciones sexuales por largo tiempo no me protege, digamos, contra el cáncer cervicuterino. Porque como dijimos, nuevamente, ¿no es cierto?, estas lesiones son de muy lento crecimiento. Incluso pueden haber pasado varios años sin tener actividad sexual y aún así estar incubando lentamente las lesiones premalignas que desarrollan finalmente después, en años después del cáncer cervicuterino. Por lo tanto, el haber tenido o el haber iniciado la actividad sexual es indicación de toma de Papa Nicolau hacia adelante. Ok. Otra pregunta. Una adulta mayor con 82 años y con hematuria en la orina, ¿necesita un PAP cuando siente dolor de ovario? Sí, ahora, lo que pasa es que ahí el Papa Nicolau cambia su vestimenta, por decirlo de alguna forma. El Papa Nicolau que nosotros estamos hablando antes, ¿no es cierto?, es la persona asintomática, es la persona que se va a hacer su control por edad. Una persona que está con hematuria no es una persona asintomática y tampoco es una persona que se va a hacer control por edad, es una persona que requiere un examen de diagnóstico. Y ahí efectivamente el Papa Nicolau no se utiliza como una herramienta de screening, de búsqueda de personas sanas, sino se utiliza como una herramienta de diagnóstico, ¿ya? Y es por eso que son contextos distintos. Ok. ¿Qué pasa con el tema de los síntomas, José Miguel? ¿Este cáncer presenta síntomas cuando recién se está iniciando o también, al igual que el cáncer de mama, presenta síntomas cuando ya está en etapa más avanzada? ¿Y cuáles son Claro, esos síntomas? este cáncer también es un cáncer maldito que presenta finalmente síntomas cuando ya la enfermedad está bien avanzada, ¿ya? En general, la mayoría de los síntomas de este cáncer está dado principalmente por genitorragia, ¿ya? Eso es decir, sangrado anormal, ¿no es cierto?, que aparece por la vagina. A veces también puede haber secreción vaginal anormal, ¿ya? Generalmente de un color feo o de mal olor. Eh, a veces puede estar acompañado, ¿no es cierto?, incluso de dolor para orinar, ¿no es cierto?, o a veces también de dolor pélvico, ¿no es cierto? En ese sentido, es muy importante, ¿no es cierto?, de que no esperemos tener síntomas para hacer Papa Nicolau, como dijimos, con ese caso de la abuelita, ¿no es cierto?, de 80 y tantos años, sino que nosotros sabiendo que si tenemos actividad sexual a los 25 años, podamos partir, ¿no es cierto?, con este esquema de Papa Nicolau cada 3 años. Y nos preguntan también si el papiloma genera síntomas. ¿Cómo podría saber yo, sin hacerme el test de BPH, que tengo o no tengo papiloma? No, a ver, como dije, hay muchos papilomas. De hecho, el papiloma más común no es el papiloma que genera cáncer cervicuterino, sino es el papiloma que se infecta en la piel, ¿ya? Aquí, ¿cuántas de ustedes han tenido verrugas, ¿no es cierto?, que aparecen de repente los dedos? Mi abuelita decía que era por tomar billetes, ¿ya? Pero la verdad es que mi abuelita estaba equivocada porque no es por tomar billetes, sino es Eso por... sería fantástico. eh, si no sería por infección por virus papiloma. De repente aparece en la cara, de repente esa infección por virus papiloma es un papiloma que se adquiere en el ambiente, que se adquiere, digamos, en el aire por contacto y no tiene absolutamente nada que ver con el cáncer cervicuterino, ¿ya? Y por lo tanto, en general, ese virus papiloma se trata, digamos, con tratamiento local. El papiloma que estamos hablando, ¿no es cierto?, es el papiloma que se adquiere por vía de transmisión sexual,
y en general no causa síntomas, ¿ya? No causa sangrado, no causa dolor, solamente puede causar síntomas cuando causa lo que se llama, ¿no es cierto?, condilomas, que son como unas verrugas mucho más grandes que aparecen en la zona anogenital, y ese tipo de verrugas sí está asociado, ¿no es cierto?, a infección por papiloma de alto riesgo, y generalmente puede ser el único síntoma que aparece, si es que aparece. O sea, yo puedo tener papiloma en el cuello cervicuterino y no tener absolutamente ningún condiloma, ¿ya? En algunas personas, generalmente en personas que sostienen relaciones por vía anal, aparecen alrededor del ano estas lesiones que son como unas verrugas mucho más grandes, que son como unas pillas que aparecen, que se llaman condiloma acuminado, y puede ser casi el único síntoma que produce una infección por virus papiloma de alto riesgo. José Miguel, ¿existe algún tipo de utilidad de aplicarse la vacuna a edades más avanzadas? Una de las preguntas nos dice: la vacuna de VPH está aprobada solo hasta los 26 años en hombres. ¿Cuándo cambiará eso? Claro, hay al colega que está ahí conversando de acá. Efectivamente, eso, no, eso lo más probable es que no vaya a cambiar, y de hecho lo más probable es que vaya sucediendo. ¿Y esto es por qué? Porque en general, como dije inicialmente, cuando se han hecho exámenes de serológicos, entre los 20 y los 25 años, finalmente terminamos casi todos contagiados por virus papiloma humano. Y las personas que tienen infección que es continua por virus, o sea, que no logran echar la lesión, en general la vacuna no les sirve tanto. Por lo tanto, en general, lo que hoy en día está recomendado por la ciencia es que las personas menores de 25 años, sean hombres o mujeres, que no tuvieron la vacuna en cuarto o quinto básico, si es que pueden tener acceso a la vacuna, se vacunen. Lo que dice hoy día la ciencia, como sabemos, en los mayores de 26 años, en general, no vale la pena porque ya tuvimos contacto con el virus, y las personas que tienen infección recurrente ya la tuvieron, si es que ya la adquirieron. Solamente la vacuna está recomendada en los mayores de 25 años en casos sumamente especiales, que son principalmente en personas que tienen disminución de las defensas, como los pacientes que viven con VIH, como ciertas personas que están sometidos a quimioterapia o alguna enfermedad adquirida de la inmunidad, o en algunos grupos de riesgo que son de trabajadores sexuales, ¿ya? En general, para todo el resto de la población general no está indicada para mayores de 26 años. Nosotros acá en la FAC, de hecho, en la oficina de prevención, hombres y mujeres que no han sido, ¿no es cierto?, vacunados en cuarto o quinto básico y que son menores de 25 años, nosotros les recomendamos la vacuna, o se la vamos a recomendar cuando partamos un poquito tiempo más. En los mayores de 26 años no está recomendada, a menos que tenga, digamos, este tipo de enfermedades asociadas. ¿Cuál es el mejor momento para realizar un examen preventivo? ¿Antes del periodo o después de él? Generalmente se recomienda después del periodo, ¿no es cierto? Pero cuando ya estemos de seguridad, ¿no es cierto?, que ha finalizado, ¿no es cierto?, para no generar errores o equivocaciones. Ya para ir cerrando el tema del cáncer cervicuterino, José Miguel, ¿qué pasa en términos de tratamiento a grandes rasgos? ¿Cuáles son las opciones que existen hoy? Mira, en general el tratamiento cuando son lesiones premalignas o cuando son lesiones pequeñitas, ¿no es cierto?, se hace un tratamiento local que se llama una colposcopía, ¿no es cierto?, que es a través de un colposcopio, ¿no es cierto?, se saca un pedacito del cuello uterino, que fue esa imagen que vimos, ¿no es cierto?, que mostraste tú, Eugenio. En general es un tratamiento que saca el pedacito, ¿no es cierto?, que está comprometido, y que afortunadamente en la gran mayoría de las veces no requiere absolutamente ningún otro manejo. Cuando el cáncer ya está más avanzado, cuando tenemos una lesión más voluminosa, ¿no es cierto?, o cuando hay compromiso ya a nivel de pélvico, o sea, hay ramificaciones hacia la pelvis, hacia más adentro, muchas veces se requieren cirugías más grandes, que es sacar absolutamente todo el útero, ¿no es cierto? Y muchas veces ese mismo tipo de cáncer requiere acompañarse de quimioterapia y requiere acompañarse de una técnica especial de radioterapia que se llama braquioterapia. Entonces, que se aplica un elemento radiactivo ahí para que queme toda la zona y queme todo el cáncer que va quedando en esa zona. Ok. Dos últimas preguntas, lo prometo. Siempre hago lo mismo, perdón. Mujeres que no han iniciado, espérame que se me corrió, porque ahora se animaron a preguntar, chiquillas, deberían haber hecho antes. Mujeres que no, no han iniciado su vida sexual después de los 40, ¿puede pedir vacuna contra el papiloma?
Mira, en general se puede analizar caso a caso, pero lo que hay que saber es que la vacuna es gratuita solamente para los niños de cuarto y quinto básico. ¿Ya? El programa de inmunización del Estado, digamos, que se da a través de los consultorios, de los vacunatorios, es un programa que es súper bueno, que a nivel mundial, pucha, es un Fórmula 1 que tenemos nosotros en nuestro país, pero es súper rígido. Entonces no permite salidas para ningún lado. Por lo tanto, si usted no se vacunó en cuarto y quinto, o usted no tenía 10 años, hace 9 años, ya no se puede vacunar. ¿Ya? Entonces, el permiso. Lo que sí es que muchas veces uno puede comprar la vacuna, ¿ya? Y en esos casos hay que conversarlo con un doctor, ¿no es cierto?, que sepa el tema y que evidentemente él le pueda recomendar la vacuna, se hace una orden, digamos, y esa vacuna se compra. No es tan barata, lamentablemente, vale alrededor de como 80 lucas y pueden ser 2 a 3 dosis dependiendo, digamos, del caso clínico que haya. Claro, solamente ahí agregar que las vacunas también van evolucionando y hoy día tengo la sensación de que en el sistema privado están ofreciendo una vacuna que protege contra 9 cepas del virus papiloma humana, entonces es más cara. Pero con eso ya, mira, José Miguel, alcanzamos a responder todas las preguntas. Esto es insólito, pero estuvimos como avión hoy día. José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Fundación Arturo López Pérez, quiero agradecerte nuevamente tu tiempo y toda la información y conocimientos que nos entregaste hoy día, que esperamos hayan sido de utilidad para todas las chiquillas que nos acompañaron. Pucha, Eukene, te quiero agradecer nuevamente a ti porque contigo resultan mucho más gráficos, ¿no es cierto?, y mucho más fáciles de explicar estos conversatorios. También quiero agradecer, ¿no es cierto?, a nuestra gran coordinadora Lorena, y quiero agradecer también al gobierno de Santiago, que se ha tomado el tema del cáncer muy en serio, y evidentemente también a toda la FALP que nos dispone, ¿no es cierto?, y nos predispone a poder participar. Así que agradecerle a cada una de las asistentes, a las que estuvieron, a las que están. Tuvimos una buena convocatoria hoy día, así que nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias, Muchísimas José gracias. Miguel, por tus palabras. Y a ti también, Lore. Ahora me voy a despedir yo, agradecerte a ti nuevamente por la oportunidad que nos entregas de poder participar de estos espacios de conversación. Y también una mención especial, ya hice la mención para el gobierno regional al inicio, así que ahora voy a hacer la mención especial para todas las chiquillas que se regalaron este tiempo para ellas y que se conectaron hoy día para aprender un poquito más de cáncer de mama y cáncer cervicuterino. La pelota quedó de nuestro lado ahora, de cada una de las chiquillas que participamos. Hay que cuidarse, hay que tomarse la salud en serio y no se olviden de la prevención. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Euke. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, como les decía Euke, a todas y cada una de quienes participaron en el día de hoy. Les vamos a dejar invitadas para que contesten la encuesta de satisfacción para recibir sus datos y así poder enviarles su certificado de participación. De igual manera, les queremos invitar a que visiten el sitio web www.hastauntiempo.cl. Ahí van a poder revisar más actividades que estamos realizando. Tenemos talleres específicos virtuales para prevención y cáncer de mama y detección temprana de cáncer cervicuterino. Además, también tenemos el 25 nuevamente otro conversatorio específicamente en este mes, ¿cierto?, de prevención del cáncer de mama, de concientización del cáncer de mama. Así que esperamos repetirnos el plato por ahí con Euke, con el doctor. Muchísimas sí, y que las chiquillas que estuvieron hoy día inviten a otras chiquillas. Exacto, de eso se trata. Que ojalá todas tomen un compromiso y que inviten a 2 personas más. Así que esperamos poder encontrarnos nuevamente con todas ustedes y con muchas más. Así que tengan una muy, muy buena tarde. ¿Puedo hacer una consulta? Que estén muy bien. ¿Carmen? Sí, quiero hacer una consulta bien cortita. Y si yo vivo en Isla de Pascua, igual puedo ingresar al